Muy bien. Si no les molesta, chicos, tengo una presentación. Vamos a ir moviéndonos ágilmente, pero bueno, tengan la libertad de que si tienen preguntas, ahí me interrumpen. Si el auditorio tiene alguna pregunta ahí, pues también me gustaría contestarles directamente. Creo que es importante dar una reseña como histórica de dónde viene el modelo Creighton, qué es lo que pasó sobre la anticoncepción, las fechas, cómo funcionan, para entender el contexto, ¿no? Digamos, la naprotecnología es un nombre que si lo tradujéramos nosotros a un nombre genérico sería como medicina reproductiva restaurativa. Ya sabemos que a partir de 1978 el estudio de la pareja, sobre todo con infertilidad, pues cambió muchísimo por el advenimiento de la tecnología de reproducción asistida, ¿no? La reproducción asistida, que más bien es como un concepto de sustituir la función en casos inicialmente muy complicados, en casos particulares de parejas que tenían casos cuadros clínicos, enfermedades muy complicadas para lograr embarazo, bueno, la sustitución a través de ciclos externos, la estimulación, etcétera, fertilización in vitro, transferencia de embriocitos, pero cada vez más se dejó de profundizar en las causas y tratamientos de la infertilidad y esto entró en boga, ¿no? La sustitución de ciclos a extremos que no son necesarios, ¿no? Para el estudio y el tratamiento de la pareja, no tan solo con infertilidad, subfertilidad, sino también con pérdida gestacional recurrente o cualquier problema, trastorno ginecológico, en lugar de lo que hace pues gran parte de la ginecología actual, que es la sustitución de los ciclos anormales con pues ciclos artificiales con anticonceptivos, ¿verdad? Que no resuelven el problema, lo enmascaran y ya después nos pueden dar otro tipo de consecuencias. Entonces, si me dan permiso, empiezo a compartir pantallita aquí de una presentación y nos vamos de volada, pero bajo el entendido que cualquier interrupción, cualquier pregunta está padrísimo, ¿no? Y de eso se... Muy bien, perfecto, pues vámonos para adelante. Entonces, esta plática, esta presentación es el modelo Creighton y la naprotecnología. Vamos a darle vuelta aquí. Ya me presentaron. Y bueno, entendamos de dónde vienen las cosas, ¿no? A mediados del siglo pasado se dio la masificación del uso de los anticonceptivos. Ya sabemos que detrás de los anticonceptivos hay una filosofía de nombre neomalthusiana. Acuérdense de Malthus, ¿no? Que de repente a mediados del siglo XVIII dijo que los humanos estábamos creciendo de forma desproporcionada a nuestra habilidad para mantenernos, ¿no? Que íbamos a consumir de repente demasiados insumos, que no íbamos a poder lograr el equilibrio y que al ser cada vez más íbamos a tener menos recursos, ¿no? A tal punto de morirnos de hambre o de matarnos unos a otros, etcétera, porque la población estaba creciendo de forma geométrica y los recursos solo podían crecer de forma aritmética, es decir, que se estaba duplicando la población y que iba a ser insuficiente. Entonces, toda esta mentalidad que obviamente se probó ya incierta, actualmente no hay carencia de alimentos, no hay carencia de recursos, no hay carencia de nada, hay una mala distribución, ese es otro rollo, pero no por cuestiones de incapacidad para mantenernos, ¿no? Ya se mostró erróneo. Malthus decía que ya para las primeras décadas del 1900 íbamos a estar ya en el apocalipsis y pues no pasó. Pero esto dio pie a que se empezara a pensar en la necesidad de la regulación de la tasa de natalidad, organismos internacionales muy fuertes empezaron a presionar y finalmente en 1960 salió el anticonceptivo para uso masivo, con muy pocas pruebas, muy poca investigación en los efectos secundarios, en cómo funcionaban realmente, se empezaron a liberar y empezaron muchos problemas, sobre todo para la salud ginecológica y consecuencias de aspecto social, pues bastante importantes y graves.
Entendamos, no vamos a dar una clase de fisiología aquí, pero entendamos que el ciclo menstrual femenino, el ciclo reproductivo, pues es algo bastante complejo que ocurre por lo general una vez al mes, pero que depende de una serie concatenada de eventos que tienen que estar perfectamente coordinados para que el ovario responda a la estimulación de unas hormonas que se producen en el sistema nervioso central que se llaman las gonadotropinas, ¿no? La folículo estimulante, la luteinizante, y cómo estas hormonas estimulan el ovario para que dentro del ovario una corte de folículos, que entendamos que el folículo es la estructura que contiene al óvulo, ¿no? De repente empiecen a madurar, uno crezca más, domine sobre el resto, finalmente ocurra la ovulación y entonces hay muchas hormonas que se van elevando en cierta parte del ciclo, que disminuyen en otra, unas que desencadenan la elevación de otras, etcétera, íntimamente relacionadas. Los anticonceptivos funcionan engañando al cuerpo, ¿no? Engañando al cuerpo cuando la paciente empieza a tomar estradiol desde la primera parte del ciclo, como diciéndole al sistema nervioso central, ya hay un folículo dominante, no me estimules, ¿sale? Para que estas hormonas que estimulan al ovario no se produzcan y entonces se dé un ciclo artificial sin existir la comunicación y la fisiología normal de unas hormonas que se elevan para estimular al ovario, el ovario que responde, ovulación que ocurre, progesterona que se eleva, etcétera, ¿no? El ciclo menstrual es la consecuencia de un ciclo fisiológico cuando no hay anticonceptivos o de un ciclo completamente artificial cuando hay anticonceptivos, ¿de acuerdo? Y ahí empezaron los problemas. O sea, mucha gente desde el punto de vista filosófico, no necesariamente espiritual, teológico ni nada filosófico, decían, qué raro que estemos dando medicamentos para inhibir un ciclo que es natural, ¿no? Con fines de planificación familiar. Y hubo muchos médicos que no estuvieron de acuerdo y pensaron que sería bueno tener una alternativa natural en base a observación del ciclo, el conocimiento del ciclo lo suficientemente bien como que la pareja pudiera decidir, pudiera identificar la ventana de fertilidad. El ser humano es fértil 24, 30, 48 horas al mes realmente, ¿no? Porque es el tiempo que dura el óvulo una vez que el folículo madura y rompe, ocurre la ovulación, el óvulo dura vivo 24, pues algunos espartanos 30, 36 horas, ¿no? Y si no hay un óvulo vivo fuera del folículo para ser fecundado, pues no puede haber fecundación, no puede haber fertilización, no puede haber bebé. Entonces el reconocimiento de la fertilidad era importante para que las parejas tuvieran una alternativa y no tuvieran que usar anticonceptivos que eran medicamentos supresivos, hormonas no naturales, estructuralmente diferentes a las que la mujer produce, luego entonces los efectos adversos que pueden tener tanto a corto o a largo plazo, algunos mucho más graves que otros. Entonces, consecuencias sociales de la anticoncepción, ya saben, muchísimas. O sea, si uno logra identificar un gatillo que detonara el incremento sobre algunas variables sociales, es justamente la anticoncepción masiva a partir de los 60 y cómo se dispararon las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no planeados, el aborto, llegando incluso a la legalización del aborto. El aborto se legalizó posteriormente a la anticoncepción, pero como una urgencia por el incremento en la prevalencia de embarazos no planeados. Entonces, ¿dónde estaba todo ese éxito de los anticonceptivos y dónde sigue estando, ¿no? Obviamente el divorcio, también el incremento del cáncer de mama sobre el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama íntimamente relacionado a los ciclos anovulatorios, a la exposición de una paciente a la progesterona. El embarazo y la lactancia son protectores para el cáncer de mama, secundario a la elevación de la progesterona en estos estados, y en los ciclos anovulatorios de los anticonceptivos no hay elevación de progesterona. Entonces, eventualmente se dio esta prevalencia, incremento en el cáncer de mama, ¿no? Muertes prematuras en usuarios de anticonceptivos, que aunque son, gracias a Dios, poco frecuentes, existen. Muerte súbita, enfermedades cardíacas, cardiovasculares, trombosis, accidentes vasculares cerebrales, en adolescentes, en mujeres jóvenes que no tendrían por qué morir de eso, por el uso de anticonceptivos. Ciertamente muy poco frecuentes, pero existen, están documentadas. ¿Para qué exponernos a un riesgo tan drástico cuando podría haber otras alternativas? Y
finalmente el incremento de la prevalencia de infertilidad por dos cosas importantes. Uno, por la postergación del embarazo, ¿no? Demasiado tiempo. Acuérdense, el ser humano, el momento óptimo para embarazo, aunque socialmente no lo queramos entender, pues es entre los 20 y los 30 años de edad. Las tasas de fertilidad van disminuyendo notablemente después de los 35, mucho más notablemente después de los 38 años de edad, pero óptimamente el cuerpo se supone se encuentra para la reproducción entre los 20 y los 30 años. Socialmente esto pues podría escandalizar a muchos, pero la biología es la biología, la naturaleza es la naturaleza. Entonces los usuarios de anticonceptivos, pues se sintieron muy tranquilos, se sienten muy tranquilos postergando la fertilidad con cierto margen de seguridad, pero pues evidentemente esto hace que se incremente la tasa de infertilidad. Y también porque si recibes como tratamiento anticonceptivo, y de repente llegas a tener tus ciclos completamente normales, sin dolor, cuando tú eras una mujer que tenía ciclos completamente irregulares por un trastorno ovulatorio, muy dolorosos, probablemente por endometriosis, etcétera. De repente, si te tratan con los anticonceptivos, de repente tú piensas que ya te curaron porque tienes ciclos completamente regulares, poco sangrado, pocas molestias, y realmente lo que estás haciendo es rentar un ciclo artificial con hormonas que no estás produciendo tú. El problema es cuando las suspendes y te das cuenta que estabas o igual o peor que cuando empezaste los anticonceptivos. Entonces, el retraso de diagnóstico sobre patologías, trastornos reproductivos, también ha incrementado la prevalencia de infertilidad, subfertilidad, pérdida gestacional recurrente, ¿no? Y a largo plazo, pues cáncer de mama, cáncer de endometrio y otras cosas que, aunque la industria farmacéutica no esté dispuesta a aceptar como relación directa biológica, pues sí como consecuencia social, ¿no? O sea, ha modificado nuestro patrón reproductivo y nuestra habilidad para diagnosticar enfermedades a tiempo, y las consecuencias pues son evidentes. Aparte de las consecuencias biológicas que pueden tener los anticonceptivos de forma directa, ya bien documentadas. Entonces, es como un efecto dominó, la anticoncepción masiva, generalizada, con poco entendimiento de qué es, cómo funcionan, qué es lo que estaba pasando, pues dio todas estas consecuencias sociales bastante graves. Si nos enfocamos en la infertilidad, pues hay que definir la infertilidad como la imposibilidad para lograr embarazos 12 meses de relaciones sexuales sin anticoncepción. La prevalencia es altísima, una de cada 6 parejas actualmente, el 15-20% de la población. Estamos hablando de 110, 120, 150 millones de parejas de prevalencia continua durante todos los últimos años. Y como dije, hay causas históricas por esta tendencia social y causas un poquito más actuales sobre prevalencia de enfermedades y sobre todo mal diagnóstico no oportuno, y agregándole aquí a la ecuación que el tratamiento no es curativo sino sustitutivo, pues entonces también es una cadena de eventos desafortunados. El tratamiento actual de la infertilidad y los trastornos reproductivos es sustituir ciclos con anticonceptivos durante mucho tiempo, sobre todo cuando la pareja o la mujer no tiene fines reproductivos a corto o mediano plazo. Es sustituir los ciclos con los anticonceptivos. Son hormonas artificiales que inhiben un ciclo natural y sustituyen el ciclo que tienes por un ciclo perfecto, aunque es un ciclo rentado. Después diagnósticos parciales y erráticos por este cambio de foco desde 1978 con tendencia a la sustitución en lugar de al diagnóstico y la terapéutica para corregir el problema. Entendamos que la infertilidad no es la enfermedad en sí, sino la consecuencia de un grupo de trastornos, un grupo de enfermedades. Entonces, si te enfocas en sustituir la reproducción per se, con la reproducción asistida y tener el embrioncito, transferir ya después cultivarlo, ¿no? Pero sin corregir el problema de base, pues entonces tenemos diagnósticos parciales y erráticos por toda esa cultura científica, ginecológica que trataba, al igual que toda la medicina, de encontrar un diagnóstico y causalidad para establecer un tratamiento y la corrección del problema, pues por la sustitución.
Entonces ya hay generaciones de médicos que no saben hacer cirugía reproductiva, que no saben hacer un protocolo de diagnóstico adecuado, que te darán unas medidas, unos tratamientos ineficientes, el tercer pilar acá, y con base en la baja tasa de éxito que tienen estos tratamientos y diagnósticos insuficientes, pues referirte a la reproducción asistida, que no resuelve el problema de la mayoría de las pacientes. Por ejemplo, este es un artículo que salió en el 2018. Todas las clínicas de reproducción en Estados Unidos están obligadas a reportar, digamos, para dar un marco de lo que están haciendo y poder reportar los éxitos. Tienen que reportar los ciclos, ¿no? Los ciclos de reproducción, los ciclos de estimulación, cuántos recién nacidos resultantes, recién nacidos vivos en casa, eso no lo reportan. Pero un ejemplo de cómo la reproducción asistida no está resolviendo el problema. En el 2018, y ¿por qué 2018 no 2020? Porque se tardan a veces 2 años, 2 años y medio en agarrar toda la información y después publicar, ¿no? Porque acuérdense que el embarazo es un proceso de más de 9 meses, entonces hay muchos pacientes que cursan el año y no se puede reportar de manual, y también es un problema logístico. Pero la última, 2018, la última publicada, reporta, por ejemplo, ciclos de reproducción asistida 107,000 ciclos. Los ciclos quiere decir ciclos de estimulación y transferencia de embrioncitos, ¿no? Eso es un exitoso. 107,000 ciclos. Pero fíjense la prevalencia. Estábamos hablando de 120, 130 millones. O sea, en Estados Unidos nada más hay 4 millones de pacientes con infertilidad todos los años, y aquí se dicen 107,000, y contando que muchas parejas hicieron más de un ciclo. Es decir, la minoría de las pacientes con infertilidad, subfertilidad, está accediendo a este tipo de tratamientos. Por si fuera poco, recién nacidos vivos resultantes de este ciclo, vamos a ver aquí, ¿no? Menos del 40%, es decir, menos de 45,000 recién nacidos vivos resultaron de estos tratamientos de 107,000 ciclos. Por si fuera poco, no estamos hablando de cuántos embriones se transfirieron en esos 107,000 ciclos. Por lo general es o sea, mínimo 2 embriones. Algunos, muy pocos centros transfieren un solo embrión por ciclo. La mayoría 2 y incluso algunos 3. Todos esos casos escandalosos de trillizos, cuatrillizos, quintillizos son de reproducción asistida y evidentemente están transfiriendo más de 1 y 2 embriones, ¿verdad? Si no, no se darían estos embarazos múltiples. Entonces, si contamos o sea, cuántos embrioncitos por lo general se tienen que transferir para lograr un embarazo, un recién nacido vivo en casa, aunque sea la cuenta de varios embrioncitos de diferentes mamás. ¿A qué me refiero? Que hay mamás que no logran embarazo ni aunque se hagan 5 ciclos, y hay mamás que logran embarazo en el primer ciclo. Acuérdense que son medidas, digamos, que se dan como recetas de cocina para pacientes con diferentes patologías, diferentes diagnósticos. Entonces hay muchas pacientes que tienen probabilidad a priori de 0 de tener éxito y aún así se hacen el tratamiento, pues porque ellas no saben que tienen posibilidad de 0 y ni siquiera el médico que está haciendo los ciclos. Y pacientes que no lo necesitaban, que se lo hacen, que quedan embarazadas en el primer ciclo. Pero la relación de embrioncitos, ¿no? Número estimado de embriones, calculando un promedio de 2 en estos ciclos, son 214,000 embriones. De esos 214,000 embriones fueron 45,000 bebitos recién nacidos vivos, y recién nacidos vivos en casa no se sabe. Recién nacido vivo es cualquier bebito que nació con esfuerzo respiratorio, esfuerzo muscular, frecuencia cardíaca. Muchos de estos bebitos nacieron de forma prematura y también murieron, aproximadamente el 10-15%, ¿no? Recién nacidos vivos en casa no tenemos. Embrioncitos realmente transferidos no tenemos. Número estimado de embriones congelados que ya no se usaron en los ciclos, tampoco sabemos. Pero entonces el cálculo nos da que por cada recién nacido vivo en casa que llega a través de la reproducción asistida, se pierden entre 6 y 12 embriones, ¿vale? O sea, la proporción es escandalosa. Se está perdiendo más vida humana de la que en teoría se está logrando. Y por si fuera poco, no se llega a un diagnóstico y a un tratamiento. Si la paciente tiene éxito, si es de las pocas pacientes que tienen éxito en esta tecnología de baja efectividad y altísimo costo,
pues si quiere un segundo embarazo, pues tendrá que estar condenada a hacer exactamente lo mismo. Y probablemente no exactamente la misma técnica, doctor. Y aquí, bueno, aparte de, porque yo, bueno, sin juzgar, pero realmente, como usted dice, son vidas humanas, entonces lo que se está perdiendo es, o sea, pues muchísimos seres humanos, ¿no? Y el costo que esto representa. Y es. en cada embarazo es volver a hacer la misma inversión y pasar por todo el mismo proceso. Así es. Y por si fuera poco, contemplar que la inmensa mayoría de las pacientes con infertilidad no va a poder acudir a la reproducción asistida por la disponibilidad y el costo, ¿no? Entonces, pareciera que el tratamiento de la reproducción asistida tiene fines también neomalthusianos anticonceptivos. Y pareciera que a partir del 78, esta corriente de abandera la reproducción asistida como cura de la infertilidad tiene este doble efecto de decir, pues mejor, porque si la abanderamos como cura, es carísima, tiene poca efectividad, matamos dos pájaros de un tiro y dejamos a las parejas infértiles, pues infértiles, ¿verdad? O sea, a la gran mayoría, obedeciendo el sistema de entre menos seamos, nos va a ir mejor, y va acorde a las políticas de esterilización masiva, de colocar los dispositivos, de ligar las trompas, incluso a mujeres que no quieren en el sector público en países en vías de desarrollo, Latinoamérica, África, y pues abanderar como tratamiento de la infertilidad algo que es poco efectivo, carísimo, y que tristemente también tiene más costo de vida humana que las que logra, ¿no? Causas, ignorancia médica, ignorancia de paciente, ignorancia de usuario de los anticonceptivos y una industria atrás de 25,000 millones de dólares al año, que es la industria farmacéutica que produce los anticonceptivos y que también está muy involucrada en los inductores de ovulación, en todos los medicamentos hormonales que se usan también en la reproducción asistida. Entonces, pues el resultado es que la inmensa mayoría de los pacientes con infertilidad se queda sin diagnóstico, sin tratamiento y pues, sin recién nacido vivo en casa. Y dos, no porque no hubiera la tecnología y el abordaje adecuado para realizar un buen diagnóstico y tratamiento, sino que hay pocos proveedores y existe poco el entendimiento que pues habría que cambiar esta tendencia. ¿Ah? Sí, así, o sea, faltan pocos, ¿a qué se refiere? ¿A que hay pocos médicos capacitados para esto? Obviamente la información necesaria para que los médicos informen a los pacientes y también que los pacientes tengan esta información para pedirle al médico otro tipo de soluciones. Sí, la verdad es que los medios la industria farmacéutica ha impactado mucho en lo que se conoce y no se conoce, en los cursos de formación de los médicos. Yo era médico ya subespecialista, egresado de perinato, jefe de guardia con honores, y no tenía yo idea de nada de esto. Nada de esto. Esto lo conocí después, ¿sale? Por una invitación y una situación personal pude conocer la NAPRO. Digamos, la mayoría de los médicos no saben que esto es una posibilidad. No tienen acceso a la información y por otro lado, los médicos ginecólogos interesados en la reproducción, pues están ya muy en la reproducción asistida, que es algo que también no puedo decir que sea tan complejo de hacer, ¿no? La verdad, y todos lo saben, porque son como no es lo mismo hacer una cirugía de reconstrucción pélvica en una paciente con endometriosis severa, cirugía por robot de 6 horas, hacer un protocolo de inducción a la ovulación, transferencia embrionaria con embriones donados o incluso pensando en el útero de alguien más, ¿verdad? O sea, lo que usted mencionó ahorita de reconstrucción pélvica y eso, ¿es parte de la naprotecnología o no? ¿O es otra cosa? Sí. La NAPRO es como, el nombre genérico de la NAPRO sería medicina reproductiva restaurativa. Entonces, ¿qué hace? Bueno, utiliza toda la tecnología, la capacidad diagnóstica y la capacidad técnica actual vigente para diagnosticar lo que está pasando, lo que está haciendo que una pareja sea subfértil, infértil o que tenga pérdidas gestacionales recurrentes o trastornos reproductivos y se enfoca en el tratamiento de esas causas. Entonces, habrá pacientes que tengan nada más trastorno de ovulación, pero habrá pacientes que tengan trastorno de ovulación, factor masculino disminuido, también una alteración anatómica, grandes miomas, endometriosis, oclusión de trompas, y entonces tienes que abarcarlo de forma multidimensional para llegar a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento, ¿no? Entonces, digamos, la NAPRO sería lo que hubiera hecho la medicina convencional de no haberse enfocado en la sustitución de la función en la reproducción asistida. La reproducción asistida, le explico a mis pacientes, es como si todos los cardiólogos te trataran con trasplante de corazón
O todos los hepatólogos, nefrólogos con trasplante de hígado, trasplante de riñón. Oye, espérame tantito, hay que hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Puede ser que no lo necesite, pero al perderse tantas décadas de estudio, tratamiento y de formación de médicos enfocándose en la sustitución de los ciclos, pues evidentemente cada vez hay menos capacidad diagnóstica y terapéutica para las pacientes que se quedan con su problema, ¿no? Así es. Entonces, alguna vez lo escuché decir que en otra charla, doctor, que toda esta parte de la ginecología iba encaminada por el buen camino, por así decirlo, y hubo una parte donde se desvió. ¿Será con la aparición de los anticonceptivos, como mencionaba? Los dos puntos, exactamente. La aparición de los anticonceptivos en los 60, que cada vez más se empezaron a usar de forma terapéutica para resolver el problema de los ciclos irregulares o ciclos sintomáticos, etcétera. Las pacientes lo empezaron a usar como, pues esto me los quita y aparte tengo el beneficio de la anticoncepción, cuando realmente se estaban rentando ciclos y postergando el diagnóstico de algo que después les puede dar problemas, ¿no? Y la sustitución de los ciclos eventualmente dio el paso a la sustitución de la función en la reproducción, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a la reproducción asistida también. O sea, ha habido ahí un socavón, como decimos los poblanos ahorita, ¿no? El socavón está de moda en la investigación, la formación de médicos, en el establecimiento de tratamientos, tanto en ginecología general, por el uso escandaloso y abusivo de los anticonceptivos, como terapéutica, que no son terapéuticas, son sustitución, y la reproducción asistida, ¿no? Entonces, la otra historia fueron médicos, aquí el doctor Hilgers, el desarrollador del modelo Creighton, que empezaron a investigar después de esta curva de los años 60 de la anticoncepción, cómo dar un método efectivo de planificación familiar natural con base en la observación, ¿sale? Entonces hay que entender que antes de la NAPRO vino el modelo Creighton, y el modelo Creighton se publicó como uno de los métodos de planificación familiar más efectivos que hay en la actualidad, tasas superiores al 98, al 96.8, 97, depende del centro, ¿no? Fue un estudio multicéntrico en donde si la paciente recibía la educación, el proceso educativo a través de maestras certificadas, maestros certificados, tenía buenísima tasa de éxito, superando incluso al de los anticonceptivos y sin posibilidad de estar teniendo pérdidas subclínicas o el efecto que tienen muchos anticonceptivos de funcionar después de la fertilización. Y esto es bien importante que entendamos, los anticonceptivos pueden pueden evitar embarazo clínico, es decir, llegar al punto en el que la mujer tiene retraso y se diagnostica el embarazo intrauterino, pero pueden tener un efecto post-fertilización muchas veces, en muchos ciclos, el efecto no es inhibir la ovulación, sino inhibir la implantación del bebé. Entonces, también depende de tu propia definición, la que hayas aceptado, no la que hayas inventado tú, la que hayas aceptado sobre el origen de la vida, ya sabemos que la mayoría de nosotros opina que la vida humana comienza en el momento de la fertilización, no en el momento en que termina la implantación del cigoto en el útero, ¿no? Y los anticonceptivos pueden funcionar, y está demostrado que tienen un efecto antiimplantatorio, ¿sale? Entonces, un método natural, aparte de ser de alta efectividad, como el modelo Creighton, te evita por completo tener un efecto post-fertilización, si tu deseo es espaciar embarazo, ¿no? Entonces, es una maravilla. Ahora, ¿por qué tan exitoso? Porque se estandarizaron las observaciones del ciclo del moco cervical para que la mujer, la pareja, pudiera identificar cuándo empieza el potencial periodo fértil del ciclo, cuando hay la presencia, ausencia de moco cervical, etcétera, que es secundario al estrógeno, a la hormona que produce algún folículo dominante, y después de que el óvulo rompe, el folículo rompe y libera el óvulo, se empieza a producir otra hormona que es la progesterona, la hormona de segunda mitad de ciclo, que seca el moco cervical. Entonces, el entender cuándo empieza tu moco cervical, cuándo termina, cómo hacer las observaciones, qué moco cervical es fértil, qué moco cervical no es fértil, etcétera, te da un mapa muy preciso de tu ciclo, tu fase preovulatoria, periovulatoria, postovulatoria, y en base a la estandarización de las observaciones y la enseñanza,
tienes un método replicable, efectivo, reproducible, y que correlaciona bien con la realidad de lo que está pasando dentro de tu cuerpo, ¿sale? Entonces, el modelo Creighton y la naprotecnología, el modelo Creighton, ¿por qué Creighton? Porque fue una de las universidades que más colaboró en el desarrollo de la investigación junto con la Universidad de San Luis, Missouri, y la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska, donde está el doctor Hilges y donde yo y mis socios tuvimos la oportunidad de estar y aprender ahí de forma directa ya después de ser ginecólogos aquí certificados. Por eso se llama el modelo Creighton. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica de una paciente que está usando el modelo Creighton, los primeros días de sangradito, ¿no? El periodo menstrual, una fase seca, los días verdes del 9 al 13, ¿no? Que se ponen como verdes, pero son días en donde no hay moco cervical. Después, la presencia de moco cervical que va incrementando hasta que de repente deja de estar, y una fase postovulatoria, de nuevo seca, pero nos permite diferenciar la fase menstrual, obviamente, preovulatoria, los primeros días verdes, periovulatoria, los días de moco cervical, y postovulatoria, ¿no? Acuérdense que el ser humano es fértil el día literal después de la ovulación, o el día de la ovulación, que en este punto se marca como el día de mayor calidad de moco, y los 2 días subsecuentes, digamos el día P, el día 19 y el día 20 y el día 21, realmente son los días probables de embarazo. Claro, como el último día de moco es un hallazgo retrospectivo, bueno, pues hay ciertas reglas que se tienen que cumplir, ¿no? De forma prospectiva, y decir, bueno, si tu deseo es evitar embarazo, bueno, si hay moco tipo fértil, pues tienes que evitar relaciones hasta el día ovulación +3, +4, etcétera, con la abstinencia periódica. Es súper viable en la pareja estable y madura, ¿no? Evidentemente. Si queremos que nuestras niñas adolescentes tengan vida sexual prematrimonial, nuestros jóvenes tal, y lo usen como método, bueno, pues también va a ser un rollo, porque evidentemente dentro de la cultura actual, la abstinencia periódica y la responsabilidad no están de moda, ¿verdad? Pero, pues esa es harina de otro costal. Aquel que quiera vivir bien, coherente, responsablemente su sexualidad, con pareja, de forma monogámica, responsable, pues es un método súper efectivo, súper eficaz, y que resuelve también no nada más el problema del espazamiento de los bebés, sino llevar este tracking sobre la salud reproductiva, que los médicos consultores pues podemos usar como mapa para hacer diagnóstico, no hacer diagnóstico, sino hacer las pruebas hormonales, ultrasonográficas, etcétera, los días que se tienen que hacer para llegar a un diagnóstico. Entonces, justo eso le quería preguntar, doctor. O sea, realmente es porque, bueno, nosotros somos usuarios de Creighton, ¿verdad? Y pacientes suyos, tenemos más antecedentes, pero por ejemplo habla de hormonas y de graficar y de poner estampitas y habla muchas cosas raras. O sea, realmente es complicado pues llevar el método Creighton, acercarse a la naprotecnología, o sea, hacerlo vida. ¿Qué nos podría comentar? No, es bastante, es un idioma, chicos, se tiene que aprender a hablar un nuevo idioma, el idioma de reconocer qué es lo que está pasando en el ciclo ovulatorio, en el ciclo menstrual, ¿no? Y se tiene que aprender el idioma, es un proceso que se lleva a cabo con las maestras certificadas. Gracias a Dios ya somos el país de Latinoamérica con más maestras certificadas. Ya hay más de 60 practitioners a nivel nacional. Uno tiene que buscar así, maestras del modelo Creighton o practitioners del modelo Creighton, y encontrar evidentemente a la maestra más cercana. Por si fuera poco, hay muchísimas maestras, la mayoría están dando ya también los cursos a larga distancia, utilizando toda esta tecnología, ¿no? de conectividad, y que la pandemia nos enseñó que todavía se puede sacar muchísimo más jugo. Entonces, independientemente de dónde estés, puedes empezar a tomar clases con las maestras, las practitioners, ¿no? Las maestras del modelo Creighton. Una vez que aprendes, pues ya te lo aprendiste, ¿verdad? Ya te lo aprendiste. Si ustedes me preguntan, ¿hace cuánto tiempo que mi esposa no grafica todos sus ciclos de forma así perfecta? Pues ya tiene muchos años, pero ella sabe perfectamente en qué parte del ciclo está, cuándo empezó la fase periovulatoria, postovulatoria, cuándo es su día pico, etcétera.
y es un idioma que quisiéramos que todas las mujeres aprendieran a identificar lo que está pasando, a reconocer lo que es normal, a saber reconocer a tiempo lo que es anormal y que hubiera más médicos capaces de entender la interpretación tomar cartas en el asunto. Por si fuera poco, el sistema, aparte de ser el modelo Creighton un método de planificación familiar altamente efectivo para espaciar embarazo, también es para lograrlo. Y tiene mucha lógica. Si tú tienes un sistema basado en observación del ciclo, pues lo puedes usar para lo que quieras, ¿verdad? Para espaciar embarazo, para lograr embarazo. La tasa acumulativa, por ejemplo, este estudio, la tasa de fecundabilidad por ciclo, que es la probabilidad de una pareja X en lograr un embarazo por ciclo, se triplica cuando la pareja está graficando. Muy diferente, hacer la tarea, cada tercer día, en el día 14, más o menos 16, a hacer la tarea el día de mayor calidad de moco y los 2 días subsecuentes, ¿no? Independientemente en qué parte del ciclo vas a ovular. Y este fue el principio de la NAPRO. El sistema se empezó a hacer famoso para lograr embarazo. Luego, entonces, muchas parejas con su fertilidad, infertilidad o trastorno reproductivo empezaron a graficar primero para lograr embarazo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Que entonces se dieron cuenta los doctores que tenían pacientes que estaban graficando que muchas veces las pacientes con infertilidad o algún trastorno, la mayoría de las veces, tienen patrones de gráfica anormales. Y esto es lógico. Si un sistema está desarrollado para reflejar los cambios hormonales, definir qué fases del ciclo está, o sea, en qué parte estás, en la fase preovulatoria, periovulatoria, postovulatoria. Si tienes trastornos hormonales, ovulatorios y demás, se van a reflejar en la gráfica. Y esto les empezó a llamar mucho la atención y empezaron a hacer pruebas para llegar a diagnósticos que si no gráficas son muy difíciles, o sea, prácticamente imposibles de llegar a esos diagnósticos si no gráficas. Porque cómo hacer una prueba para checar cómo está la hormona tiroidea en el día ovulación más 7 si no sabes qué día fue tu día de ovulación. O sea, es prácticamente imposible. Tendrás que estar haciendo ultrasonidos todos los meses, saber qué día ovulaste, tanto para tener relaciones programadas como para iniciar apoyo con alguna hormona importante en la segunda mitad de ciclo, que solo se puede tomar en la segunda mitad de ciclo, ¿no? Por ejemplo, la progesterona. Hemos tenido pacientes con ciclos de reproducción asistida fallidas en Nueva York pagando $16,000 por ciclo y lo único que necesitaban era progesterona en la fase postovulatoria, que es un medicamento natural, hormonal natural, que cuesta $300 el tratamiento de un mes. Entonces, evidentemente, si no graficas, es difícil llegar a un diagnóstico. Entonces, la gráfica nos dio a entender, le dio a entender a los doctores, Gilges y colaboradores, y ya después a todos los que hacemos NAPRO, que la gráfica es fundamental para el estudio de los biomarcadores y la aplicación para diagnóstico y tratamiento. La paciente que grafica, podemos saber cuánto dura su fase preovulatoria y sus características, por ejemplo, alterada en las pacientes con síndrome ovario poliquístico, anovulación crónica, cuánto es la longitud total del ciclo, a expensas de qué parte, la fase preovulatoria, postovulatoria, características del sangrado, si es sangrado menstrual, si es un sangrado intermenstrual, premenstrual, postmenstrual. Muy diferente al interrogatorio que te hace tu ginecólogo de, tu ciclo dura entre 25 y 40 días, es normal. ¿Cómo que es normal? ¿Cómo puede ser normal tanto cambio, tanta variación? Tú sabías que tenías ciclos de una característica hace unos años y ahorita cambiaron y te dicen que es normal y no te puedes embarazar y no tienes diagnóstico. ¿Pero así lo aprendieron en la escuela, doctor? ¿O por qué tienen esa exactitud? No, pues es que te digo, o sea, los protocolos de tratamiento y diagnóstico o sea, han cambiado radicalmente desde el uso de los anticonceptivos, la forma masiva, y dos, el estudio muy superficial de la paciente con trastornos reproductivos y canalizar a la reproducción asistida, ¿no? El modelo Creighton es el mapa que se necesita. Bueno, ahorita es el modelo Creighton, después podrá ser una aplicación que te grafica en tiempo real tus concentraciones hormonales, pues claro, y será más preciso y perfecto, ¿no? Pero ahorita lo que se tiene es esto. Hay algunas aplicaciones, pero las aplicaciones después hacen como cálculos estadísticos y la estadística no es tan perfecta como la observación estandarizada de cada ciclo en particular. Entonces,
Ahorita el modelo Creighton es lo mejor que se tiene para el estudio de forma prospectiva de los ciclos individuales de cada paciente y sobre todo hacer diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de gráficas de pacientes con infertilidad. Ojo, todas ellas tienen ciclos entre 27 y 33 días. Todas tienen sangrados entre 5 y 6 días, 7 días, ¿no? Entonces, por definición, son ciclos regulares para una paciente que no grafica y que va con un ginecólogo y dice, no, pues tiene ciclos regulares. Y vean las diferencias si las graficaran. El primer ciclo, muy poco moco cervical. El segundo ciclo, aparentemente normal. El tercer ciclo, completamente seco. El cuarto ciclo, una fase postovulatoria sumamente corta. El quinto ciclo, completamente normal, perdón, el segundo con moco limitado. Son biomarcadores que no te vas a dar cuenta si no graficas. Y son diagnósticos muy diferentes el de estas pacientes, ¿no? No nos podemos quedar con duración de ciclo y días de sangrado, que es con lo que se queda la mayoría de los ginecólogos y la mayoría de las pacientes. Luego, entonces, pues, ¿cómo van a poder llegar a un diagnóstico? Y son las grandes cantidades de pacientes que llevan años en tratar de llegar a un diagnóstico y que siguen sin respuestas. Tras factor desconocido, reproducción asistida como factor desconocido. ¿Qué es lo que tienes? Pues la verdad no sé, nada más no me puedo embarazar. Y es la falta de herramientas. Entonces, el proceso utilizado en gráficas y biomarcadores del modelo Creighton es primero la graficación, porque es como el mapa del tesoro. Si no tienes el mapa, muy difícilmente vas a poder hacer las pruebas y orientarte por dónde van los problemas. Diagnóstico presuntivo, viendo la gráfica, pruebas, corroboración de diagnóstico, usando medidas tecnológicas. Acuérdense, no es medicina alternativa, ni homeopatía, ni nada. O sea, usamos ultrasonidos, los mejores ultrasonidos, las mejores determinaciones hormonales, el día, la paroscopía, histeroscopía, cirugía robótica si es necesario, láser, etcétera. Y se llega a un proceso de ver cómo está el ciclo sin intervención, muy a detalle, y después dar las medidas terapéuticas personalizadas a cada pareja y de forma prospectiva para incrementar las posibilidades de embarazo ciclo a ciclo, ¿no? Entonces, la tasa de éxito de NAPRO, bueno, pues es la tasa de éxito que se logra después de varios ciclos, después de llegar a un diagnóstico, empezar las medidas terapéuticas. Hay que entender que la infertilidad puede ser un problema crónico, es decir, secundario a un problema crónico, metabólico, hormonal, alguna alteración anatómica como la endometriosis que lleva mucho tiempo progresando y que a veces cuesta trabajo y tiempo corregirlo en su totalidad. Pero se trata de corregir el problema que está dando la consecuencia de infertilidad, no resolver la infertilidad per se dejando el problema. Y por eso la reproducción asistida pues no tiene tanto éxito, porque estrictamente hablando, la medicina se tendría que tratar de hacer un diagnóstico integral y después un tratamiento, ¿no? Que restaure la función. En muy pocos casos, como en trasplante de corazón, sustituir la función, ¿no? No en la mayoría de los casos, como es la reproducción asistida. La tasa acumulativa de éxito en NAPRO podemos dividir en grupos, menores de 38 años y mayores de 38 años, pero en menores de 38 años es con la graficación se embarazan el 20% de las pacientes. O sea, sin hacer mayor intervención, únicamente sabiendo cuándo hacer la tarea con fines reproductivos, ¿no? Imagínense una niña que tiene ciclos ovulatorios cada 45 días y su médico le está diciendo, pues ten relación cada 3 días para ver si te embarazas así. Cuando realmente uno de esos días es el único posible para lograr embarazo, máximo 2, ¿no? Sumando el tiempo que el espermatozoide puede durar vivo antes de que el óvulo salga del folículo, etcétera, ¿no? Pero el 50% con medidas de relativamente baja complejidad, apoyos hormonales, apoyos en la fase postovulatoria, concentrando los días que se tiene que tener la relación, dando apoyo a embarazo de forma temprana, diagnóstico temprano de embarazo, y después la tasa acumulativa, ya otras pacientes que necesitan medidas más drásticas como cirugía, reconstrucción pélvica o por cuestión de edad, mayores de 38 años, más tiempo de intento, porque acuérdense, como la NAPRO es tratar de lograr embarazo en ciclo natural con gametos propios, pues también hay que entender que a partir de cierto punto, cierta edad, no todos los folículos son genéticamente viables para ser fecundados y desarrollar
desarrollarse después de la fertilización en un bebito recién nacido vivo en casa, sano, ¿no? Entonces también el tiempo tiene mucho que ver para, pues, darle al clavo. Pero si le quieres dar al clavo y sabes que tienes más de 42, 43 años y que 2 de tus 12 ciclos al mes van a ser con un folículo viable y el resto no, pues lo que te conviene es estar perfectamente bien y hacer el intento todos los ciclos para pues cuando pegue, cuando sea ese folículo, ese óvulo genéticamente viable, se pueda desarrollar un embarazo sano. Entonces, el espectro de la aplicación clínica del modelo Creighton y la NAPRO es tanto preconcepción como periconcepción como post. Es decir, todas las mujeres, en nuestra carta Santa Claus, digamos, nuestra petición sería que todas las mujeres empezaran a graficar y conocerse desde el momento en que empiezan con la menstruación, para ir conociéndose, entendiéndose y poder llegar a un diagnóstico temprano en caso de tener alguna patología. Entonces tiene antes del deseo reproductivo, durante el deseo reproductivo y después del deseo reproductivo. Ya después de tantos años de NAPRO, las parejas que empezaron a graficar con fines reproductivos, tuvieron embarazo, etcétera, o sea, han podido diagnosticar de forma temprana cáncer endometrial ya cuando tienen 50 años, 55 años, por las alteraciones que ellas notan en sus propios ciclos y los cambios que también son secundarios a algo que está empezando a pasar y que si no graficas no te vas a dar cuenta, ¿no? Porque no estás acostumbrada a ver esos cambios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, gracias a Dios, ahorita tenemos muchas pacientes, muchos casos de éxito en todo México y Latinoamérica, pero empezamos con series de casos, por ejemplo, una paciente de 41 años que ya tenía antecedente de 3 ciclos de reproducción asistida, incluyendo inyección intracitoplasmática de esperma elixir, fallidos y con diagnóstico de que era factor masculino. Bueno, empezó a graficar, empezó a tener el FFI, que es Fertility Focused Intercourse, es decir, tener relaciones los días de la ventana de fertilidad. Diagnosticamos un pólipo endometrial, suplementamos progesterona postovulatoria porque había deficiencia de progesterona en la segunda mitad de ciclo y logró embarazo, ¿verdad? Otra paciente, por ejemplo, una mujer de 29 años, sin embarazos previos, con infertilidad primaria de 2 años. El diagnóstico previo a la NAPRO habían dicho que era factor masculino por varicocele, por alteración en los testículos, la producción de espermas y también factor anovulación. Empezó a graficó 3 ciclos y se embarazó, recién nacido vivo en casa, y ya tiene 3 enanos esta paciente, ¿no? O sea, 3, y lo único que necesitaba era la graficación. Otro caso, una mujer de 37 años, infertilidad primaria de 9 años, factor tubario, o sea, tenía obstrucción de ambas trompas, ya la habían referido a reproducción asistida, obviamente nos encontró. El que hace NAPRO entiende que para muchas pacientes se podría hacer una cirugía para reconstrucción de las trompas, permeabilidad de las trompas, anastomosis y demás, o incluso reversión de la ligadura de trompas, que en este caso no, en este caso tiene una patología. Se hizo cirugía de reconstrucción tubaria y a los 5 ciclos estaba embarazada, ¿no? Y ya logró también su segundo embarazo. Cuando esta paciente hubiera estado condenada por la mayoría de los médicos a la reproducción asistida, porque ya nadie sabe hacer reconstrucción tubaria, porque ya no está de moda desde hace 30 años que existe la reproducción asistida. Entonces, también es un problema muy serio de proveedores. Por ejemplo, una mujer de 30 años, gesta cero, infertilidad primaria de 1 año y medio, diagnóstico de endometriosis severa, tenía un endometrioma enorme de 8 por 12 centímetros, la referenciaron a reproducción asistida, luego dijeron, no hay nada que hacer, reproducción asistida, etcétera. Pues operamos a la paciente, empezamos a graficar, Fertility Focused Intercourse, o sea, relaciones programadas, apoyo en la fase postovulatoria, de los 4 ciclos está embarazada. Esta paciente es muy importante para mí, pues porque se trata de mi esposa y mi hija, ¿no? O sea, antes de irme a hacer NAPRO a Estados Unidos, nos diagnosticaron a Angie y a mí endometriosis severa y ya en perinato ya nos habían desahuciado o sea, ya era reproducción asistida por el pronóstico, etcétera. Ahí justamente, cómo son las cosas de Dios, me llegó la invitación para irme a estudiar con el doctor Hilgers. Terminé el curso de alta especialidad en cirugía endoscópica y me fui becado para estudiar, pero también como paciente, ¿no? Y esa fue mi primer
mi primera experiencia con la NAPRO, ¿no? El entender que las cosas no eran como nos habían dicho y que había oportunidad de hacer muchas cosas. Otra de las ventajas de la NAPRO es que si tratas adecuadamente la patología, bueno, pues viene el segundo, y este es mi segundo hijo, Santiago, ¿sale? Entonces, no nada más nos abrió la perspectiva, sino entendimos que no hay mejor cosa que hacer que tratar la patología de base para llegar al objetivo, no la sustitución con la reproducción asistida. Y aparte, es un proceso científico basado en diagnóstico y tratamiento, como toda la medicina, que por si fuera poco, no pierde vidas en el proceso, vidas humanas en el proceso, como la reproducción asistida, ¿no? Aquí están mis dos enanos y perro bestia, ¿no? Pero bueno, después de 10 años de hacer, 8 años de hacer NAPRO en México, o sea, gracias a Dios, la clínica NAPRO ha sido testigo de más de 350 recién nacidos vivos en México y Latinoamérica, de pacientes que tenían tratamientos previos de reproducción asistida, infertilidad de causa desconocida y demás, algunos casos más fáciles que otros, otros dificilísimos, pero como todo en la medicina, ¿no? Porque entendamos que la infertilidad es como, tengo un dolor de cabeza, ¿qué probabilidad tengo de que se me quite el dolor de cabeza? Pues depende de lo que esté causando el dolor de cabeza. No es lo mismo dolor de cabeza por estrés, por presión alta, por COVID o por tener un astrocitoma enclavado en la base del cerebelo. El tratamiento, el pronóstico, depende de la causa, ¿no? Y eso sí se tiene en NAPRO. ¿Cuál es el dilema con este tipo de medicina reproductiva, ¿no? ¿Por qué no todo el mundo lo está haciendo? Ya entendimos, hay muchos intereses encontrados, sociopolíticos y económicos, con una visión neomalthusiana de entre menos seamos mejor, entre menos seres humanos mejor, vamos a esterilizar, etcétera. ¿Ustedes creen que es lógico que haya intereses geopolíticos tan importantes para disminuir la tasa de población y por otro lado esos mismos intereses estén a favor del buen abordaje, diagnóstico y tratamiento de la pareja infértil? Pues efectivamente no. O sea, por supuesto que no, ¿no? Escepticismo médico, pues sí, porque llevamos 30 años bajo una tendencia, una corriente de anticonceptivos masivos, de industria farmacéutica con muchísimo poder económico y de una tecnología en reproducción asistida que si bien no es efectiva para lograr ayudar a las parejas a tener bebés, es altísimamente o sea, bien remunerada, ¿no? Cuando nosotros llegamos de Estados Unidos y empezábamos a platicar con nuestros amigos de Perinato, muchas veces recibíamos pacientes que ya habían estado en las clínicas de reproducción de nuestros colegas y tomábamos el teléfono para decirles, oye, fulanito, ¿te acuerdas de la paciente que según esto era diagnóstico de tal y factor masculino? Pues fíjate que no, le encontramos un pólipo tal y se embarazó. Ah, sí, muchas gracias, Mike. Ah, sí, muchas gracias, Joaquín. Ah, muchas gracias, Tope tal. Hasta que uno me dijo, ¿sabes qué? Ya ni nos marques. No es que no creamos en lo que hacen, pero hacen cosas raras. 2, son cosas más complejas. Y 3, hacen menos dinero en el intento. Así me lo dijeron. O sea, ¿para qué hacer algo más complejo que requiere de más tiempo, de más tratamiento, de más curva de aprendizaje, que está fuera del foco de la medicina actual? Sabemos, Joaquín, Víctor y yo, que nunca nos van a invitar a un congreso nacional, internacional a hablar de esto, porque estamos fuera de foco. O sea, ¿por qué no hacemos reproducción asistida, no? Si es lo de base. El embrión no es un ser menos humano, dinero, ¿verdad? déjate de rollos. Y aparte hacer menos dinero en el intento. Pues evidentemente por eso somos 3, 4, 5 pelados, ¿no? No somos tan pocos, o sea, sí hay un par de cientos en el mundo, hay varios en México ya, hay que buscarlos porque pues, somos la excepción. ¿Por qué hacemos esto que es más complejo? Porque es más médico, da tratamiento. 2, no hay pérdida de vida humana. 3, resuelve el problema después del primer diagnóstico. Y 4, o sea, somos comprometidos con la vida humana y el respeto a la vida humana desde la concepción, desde el embrión. Entonces, para nosotros nunca ha sido opción perder 6 embriones para lograr un bebito recién nacido vivo en casa. Eso es ilógico. Eso es ilógico. ¿Sale? Ningún papá, imagínense esta escena, un papá llega con sus 4 hijos y de repente se empieza a abrir un surco en la tierra y hay una cuerda y decir, bueno, la única manera es que se agarren a la cuerda, ¿no?
y lleguen al otro lado. Entonces, no hay manera de hacerlo más que aventar a uno de mis hijos a la cuerda a ver si se agarra. Ningún papá diría, bueno, pues voy a aventar 3 al mismo tiempo porque la probabilidad es que uno se pegue. Jamás. O sea, es imposible estar aventando bebitos embriones para ver si uno se pega. Y menos esta proporción de 6-1, si unes todo lo que está pasando. Es imposible. Nadie lo haría, ¿no? Pero bueno, ahí llega el relativismo. Entonces, ¿cómo hacen el mecanismo? El embrión no es persona. Si el embrión no es persona, entonces yo puedo hacer esto. Y hay unos sofismas ahí importantes. Pero si en nosotros, si en el auditorio que está escuchando este chat, este live, la vida humana comienza desde el momento de la fertilización, pues la reproducción asistida no podría ser una alternativa ética viable, ¿no? Factible, compatible con los principios judio-cristianos. Ya no estoy hablando católicos en general, judio-cristianos de la dignidad y la vida humana. Así es. Y bueno, evidentemente hay mucha ignorancia e indiferencia. Existe el Instituto Internacional de Medicina Reproductiva Restaurativa, que es mucha gente que empezó siendo NAPRO o hace NAPRO, que está tratando de llegar a homogeneizar, a explicar los protocolos que hacemos en términos científicos para sumar a más gente. Pero bueno, evidentemente se va contracorriente. Como todo católico, todo cristiano, se tiene que ir contracorriente, ¿no? Acuérdense que no se puede servir a 2 señores, no se puede servir a Dios y al dinero, y aquí el dinero tiene mucho que ver y está muy metido en el tratamiento de los padecimientos reproductivos, en las nuevas corrientes ideológicas, y por si fuera poco, la ignorancia, que sí ha sido un evento patrocinado, ¿no? Durante 3 décadas, 4 décadas, pero hay una frase que me gusta mucho y es con la que quiero terminar esta plática, es: el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, porque aquel ignorante se asume, se reconoce ignorante y entonces busca las respuestas y busca las alternativas, sino la ilusión de conocimiento. Gran parte de este problema es pensar, hacer creer a la mujer que está curada con los anticonceptivos cuando no está curada, está rentando ciclos. Y el biólogo de la reproducción, ¿no? Que dice, ay, no, yo ya sé, yo ya estoy en el pico de lanza de la medicina reproductiva y aparte haciendo montones de plata, ¿no? Como decimos, o sea, es multidireccional. Pero si tú tienes el compromiso, ¿no? Y lo digo al oyente, de respetar la vida desde la fertilización, pues estamos llamados a leer, a educarnos, a leer Humanevite, a ver cómo funcionan los anticonceptivos, el efecto posfertilización de los anticonceptivos, por qué sí, por qué no, cuáles son las implicaciones éticas de la reproducción asistida, de la planificación familiar con los anticonceptivos hormonales, y a ir tomando decisiones, pero basados en el conocimiento. No te quedes, mi director espiritual alguna vez me dijo, es que no estás llamado a tener la fe de un carbonero. O sea, de decir, bueno, pues quédate con esto y ya crea. A ver, estás llamado a entender tu fe, a razonarla, a estudiar, a llegar a la verdad. La verdad los hará libres. Y la ciencia es de Dios. O sea, si uno cree en Dios, tiene que entender que Él es el que hizo la ciencia, ¿no? Y no, o sea, lo que nos dice que hagamos nunca está peleado con el conocimiento real. Pero las fuentes de conocimiento, el interés en el conocimiento es lo verdaderamente importante. Entonces, bueno. Doctor. Perdón, y bueno, nos decía que va de acuerdo a los principios judeocristianos, no solamente católicos. Nosotros, bueno, somos católicos practicantes y llevamos este método de reconocimiento de la fertilidad, como es el Creighton. Sin embargo, ahora que nos hemos acercado a la naprotecnología, lo que más nos ha gustado es precisamente esta parte de la promoción de la salud, ¿verdad? Cómo trata la salud de la persona. Entonces, yo creo que la invitación es pues para todas las personas, porque yo creo que es de de mucha ignorancia no preocuparte por tu propia salud, ¿verdad? A veces los mexicanos somos como que esa parte de hasta que estamos bien enfermos ya buscamos la solución, pero yo creo que falta mucha educación para que sobre todo, bueno, la mujer se preocupe pues desde que inicia, yo creo que su primer periodo, bueno, no sé si tan atrás, pero porque esta parte es bueno, forma parte de su salud, ¿verdad? No verlo como que algo aparte, como que, bueno, es para tener hijos, bueno. O sea, no, claro. A veces...
Claro, Sí. claro, Alex. O sea, te digo, lo ideal sería que las mujeres empezaran a graficar desde el principio de su menstruación y llegar al punto en que ya no necesitaran ni graficar, supieran perfectamente en qué parte del ciclo está, cuánto da tu fase preovulatoria, tal, 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 ¿no? Y también esto no es así como, pues es lo que los católicos recalcitrantes pueden hacer porque es lo único que les queda. Por supuesto que no, nosotros tenemos pacientes de todo tipo de credos, de todo tipo de geografías, algunas pacientes creen en Dios, algunas no creen en Dios, pero hay que entender que esto es 100% natural, 100% respetuoso de la fisiología, 100% respetuoso del proceso médico, de antes de tratar necesito llegar a un diagnóstico, ¿no? Y es altamente efectivo, tanto costo efectivo como efectivo en general, independientemente del diagnóstico, ¿no? Eh, Porque imagínense, ¿quiénes fueron los médicos que nunca hicieron reproducción? O sea, ¿quiénes serían los más capacitados para hacer medicina reproductiva restaurativa? Y la respuesta es, pues los que llevan 40 años investigando el proceso porque no hacían reproducción asistida, ¿no? O sea, llevan 40 años de ventaja en cuanto a diagnóstico y tratamiento con respecto a los médicos que se quedaron en la reproducción asistida es la solución, ¿sale? Sí, y aquí Entonces, perdón, aquí también, doctor, la importancia de que no nada más para las parejas queremos ahora sí que aprender más para esta parte de nuestra fertilidad, sino también a mí me gustó mucho cuando conocí la clínica de todo, de que lo sigo, y que los invitamos a que sigan ahí en las redes sociales por toda la información que dan a conocer en el tema de la salud de la mujer. No, y no sé, quienes son solteras, jóvenes, o sea, la importancia de conocernos y preocuparnos por esta información que comentaba también Alejandro, es estarnos informando y entender que no es normal sentir algunas molestias en nuestro ciclo o etcétera, ¿no? Como ya lo han estado comentando, o sea, es el compromiso también de informarnos, de saber que existen estos tipos de alternativas y que no es nada más para los matrimonios, ¿no? Sino es en general el tema de la salud de la mujer, la importancia de conocer. por supuesto. Y acercarnos, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho toda la información que dan a conocer ahí porque pues es muy, muy interesante, ¿no? Para seguirnos conociendo más como mujeres. Muy bien. Doctor, bueno, pues ya para ir cerrando, muchas gracias por su participación, por todo lo que nos ha ilustrado. Bueno, a lo mejor puede resultar un poco obvio, pero la naprotecnología acompaña al modelo Creighton. Hay otros métodos de reconocimiento de la fertilidad. Ahorita usted nos mencionaba que es importante graficar porque así ustedes tienen esta información y pueden empezar a diagnosticar a las personas. Hay otros métodos que utilizan otro tipo de gráficas. La naprotecnología es exclusiva para el modelo Creighton o se puede, ustedes saben interpretar otro tipo de gráficas, o a lo mejor con el otro método llegan a detectar ciertas anomalías, pueden acudir con ustedes o para entrar con ustedes es necesario ser usuario del modelo Creighton. Gracias, Alex. Buena pregunta. Mira, sí se pueden interpretar otras gráficas, ¿no? El método sintotérmico, el método de Billings y demás, pues porque la fisiología es la misma, nada más reconoces qué biomarcadores, la temperatura, la calidad y cantidad de moco. Las ventajas que da el modelo Creighton es la estandarización. La estandarización en la enseñanza y las observaciones hacen que las variables, en lugar de quedarse en la nube cualitativa, subjetiva, interpretativa de la paciente, se bajen a datos más medibles y más objetivos, que permiten menos zona, digamos, incierta o nebulosa. Entonces, la recomendación para hacer NAPRO sí es el modelo Creighton, pero si por algo tú no puedes, no tienes acceso a Creighton, de plano no te gusta y tienes un sistema natural, pues de todas maneras el protocolo diagnóstico se puede aplicar, tal vez no de la forma tan precisa como la NAPRO, pero sí cualitativamente se pueden hacer tanto diagnóstico como intervenciones con cualquier método de observación natural que permita la diferencia del ciclo, ¿no? O sea, la parte preovulatoria, periovulatoria, postovulatoria. Sí se puede. Okay. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y aquí si quisieran consultar con ustedes, bueno, aquí en la clínica NAPRO donde están ustedes está en Puebla,
pero hay posibilidad de qué tendría que hacer y si se puede hacer a distancia, que no, cómo Sí, miren, justamente porque existimos pocos proveedores de NAPRO en México y Latinoamérica, la opción de consulta a larga distancia es una necesidad. Yo creo que el 50% de nuestra consulta es de pacientes de larga distancia, en donde podemos ayudarnos de lugares diagnósticos, de lugares de centros diagnósticos locales en cada lugar donde las pacientes están, ultrasonidos, perfiles hormonales, etcétera, las maestras, y podemos tomar consulta a larga distancia. Entonces, en redes sociales, Instagram, Facebook, estamos como Clínica NAPRO, y ahí se pueden mandar mensajes y aterrizamos, damos ya después los teléfonos de contacto y demás. También hay otros proveedores de naprotecnología a nivel nacional, hay en la Ciudad de México, hay en León, hay en Monterrey, hay en Hermosillo. Hay que buscarlos. También algunos proveedores en Latinoamérica, muchos más en Estados Unidos, Canadá y en Europa, pero ahí va. México ya va a la vanguardia en Latinoamérica en cuanto a la NAPRO, y estamos para servirles, ¿no? Tener todos estos antecedentes y entender, ¿no?, la importancia de conocer de cuidar nuestra salud, ¿no?, como mujeres. Y pues bueno, ahora sí que agradecer su tiempo, porque sabemos de su agenda complicada, agradecer la generosidad en su tiempo y estar compartiendo esta información, y pues esperamos que pues muchas más personas se interesen por tener más información, conocer más, y pues aquí ya está, dejaremos también toda esta donde pueden consultarlos. Perfecto, no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, y siempre hay que hacerse espacio para compartir, ¿no? Para compartir el conocimiento, y tratar de ayudar al mayor número de personas que podamos. Muchísimas gracias por la invitación, Xochitl y Alex. Bueno, pues nuevamente agradecerle y agradecerles a todos.